Compatriotas venezolanos, amigos todos, les habla Alberto Franceschi. Al leer la noticia de hoy me encontré con una que me llamó mucho la atención. Es la crisis absoluta y total por la que atraviesa el Congo. Se habla de luchas abiertas, armadas, entre colectivos de milicias, de los bandos en pugna en esa pobre y sacrificada nación africana que se hizo inviable. ¿Será ese nuestro destino en Venezuela? Yo creo que aún es posible evitar que la descomposición social y militar en Venezuela nos lleve al trágico destino de una lucha entre bandas, entre milicias, entre segmentos armados de la población, donde reine el terror de bando y bando. La clave para que eso no suceda radica en Venezuela en la existencia de las Fuerzas Armadas, donde un sector de esas Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional, debe dividirse entre los que necesariamente deberán apartarse de las posiciones de sádicos y sociópatas, de los grupos estos de sádicos y asesinos, y la Guardia tradicional de Venezuela, que formando parte con el resto de la Fuerza Armada de las bases fundamentales del Estado venezolano, defienda la convivencia civilizada y reabra las posibilidades para la coexistencia en democracia de todos los segmentos sociales y políticos de Venezuela. Sobre todo porque este trance de agotamiento absoluto del Estado venezolano, bajo la tutela de los narcosoles, del amponato rojo que ha dirigido la nación en los últimos años, esta situación de vacío absoluto de poder nos deberá llevar a una coyuntura de cambio necesario, de fatal cambio necesario, que será por definición traumático, y quien dice traumático no necesariamente supone un trauma que solo nos traiga un destino negativo, porque puede ser también un trauma que abra las puertas a una etapa progresiva, positiva, para la reconstrucción de la nación y del Estado venezolano. En anteriores oportunidades he explicado cómo esta situación nos lleva fatalmente a la conformación de bloques político-militares y a su confrontación lógica para dirimir el destino inmediato de la República. Contra todas las evidencias, el que carece de fuerza militar propia en las próximas semanas y meses es el frente que representa hoy Maduro, Diosdado y Padrino. Porque el grueso de ellos, abandonando a Maduro, hablo entonces de la gente de Diosdado y la gente de Padrino, se están pasando al bando de un bloque que encabeza el señor general Rodríguez Torre, el gran represor del 2014, el jefe de la, en comillas, inteligencia policial y militar del régimen en los últimos 10 años del chavismo, y socio ahora del señor general Cliver Alcalá, y por supuesto de la fiscal general, responsable de 9 de cada 10 desmanes de los últimos 10 años también, al lado de Maduro y al lado de Diosdado, todos ellos en última instancia los llamados centauros de las Fuerzas Armadas, que incluye a los narcosoles, a los grandes contrabandistas y a los politiqueros de oficio que manejan el PSV, todos ellos juntos auspician, ante la evidencia del derrumbe del esquema de Padrino, Maduro, Diosdado, el propio Diosdado dicta la pauta y señala como necesaria la alianza con el general Rodríguez Torre y el general Cliver Alcalá.
Ensayaron con la fiscal, ante la cual se postró toda la MUD, toda la oposición blandengue, pero no cuaja el liderazgo de la fiscal y de Rodríguez Torres en las Fuerzas Armadas, porque lo que hay en las Fuerzas Armadas es un fraccionamiento profundo que rechaza por igual a Rodríguez Torres y a Diosdado, por supuesto a Padrino, las menguadas tropas de Maduro y los cubanos, para entonces más bien apostar a una transición que encabezaría alguien de los factores civiles. Andan embullando al tigre, al famoso tigre Eduardo Fernández, a quien aspiran convencer entonces para que encabece un hipotético gobierno basado en la fuerza militar de Rodríguez Torres y de Diosdado. Aunque parezca paradójico, aunque les aparezca muy curioso, mis amigos, la certeza de Diosdado sobre su destino fatal y la del Pollo Carvajal y todo su combo, la certeza absolutamente clara que tiene Padrino del final de sus días dorados como agente directo del castrismo en las Fuerzas Armadas, como ven el final de ese capítulo, se agarran como a un clavo caliente a la perspectiva del gobierno provisional o de la alternativa de una transición que pudiera incluso encabezar al tigre. ¿Y quién más estaría allí? Pues un factor por lo menos importante de la propia voluntad popular, porque el señor Guevara también anda en esas tratativas. Es lógico, hasta ayer apostaban a la fiscal y se han dado cuenta que no cuaja. No cuaja porque sencillamente el país tiene que ver, es una alternativa real de cambio significativo, de cambio de rumbo. Y los llamados centauros, que es la plaga roja disfrazada de demócratas ahora, y figurines como la fiscal, necesitarían de políticos experimentados como el amigo Tigre, que ha estado 17 años esperando a la sombra de una eventual reivindicación histórica de su figura como líder democrático, y estaría ofreciendo sus servicios para una alternativa de transición. Ahora bien, ¿qué tienen todos en común? Todos temen una solución militar a la crisis encabezada por el general Raúl Isaías Baduel. Todos los factores militares de los que dependería, si tuviesen la fuerza para reorientar el Estado y el país, si tuviesen la fuerza, hubieran hace rato dado el golpe de timón. Pero el obstáculo mayor es uno solo, Raúl Isaías Baduel, que tiene la mayoría de los mandos medios y de la oficialidad joven de las Fuerzas Armadas. Apenas estamos entonces viviendo los últimos capítulos de esta ridícula comedia que se está haciendo tragedia. A medida que pasan los días, aumentan las víctimas, aumentan los jóvenes sacrificados en la lucha de calles y sobre todo esta sensación de inviabilidad de la propia nación y del Estado venezolano. Amigos, en resumen, vamos a la confrontación dentro de las Fuerzas Armadas, donde una amplia mayoría será favorable al liderazgo inequívoco del general Raúl Isaías Baduel. Y será él el que tendrá la responsabilidad de apartar del camino a estas bandas de oportunistas de todo pelaje que pretenderían rediseñar el Estado venezolano para dar continuidad al reino de los narcosoles y de la política de blandengues comprometidos con grupos económicos a los que han jurado salvar de su responsabilidad con todos estos desmanes del chavismo-madurismo. Pero lo que viene es un renacer democrático, un renacer basado en la libertad colectiva. Para eso nos preparamos. Les habló Alberto Franceschi.